la memoria histórica en España. No creo que sea exagerado afirmar que la representación que del pasado tiene la sociedad española de nuestros días, hoy, está determinada esencialmente por 4 factores. A saber, primero, el diferente entroncamiento, directo o indirecto, con los 2 grandes grupos en que España se dividió: vencedores y vencidos. Segundo, con la memoria individual y familiar de la represión. Tercero, con la mayor o menor actividad desarrollada en contra del régimen. Y en cuarto lugar, con el cambio generacional y la creciente distancia al pasado. Sobre un quinto elemento, el grado de afinidad político-ideológica con una dictadura que mantuvo vivo el recuerdo de la guerra civil durante tantos años, no creo que sea necesario extenderme. Evidentemente, no cabe establecer correlaciones demasiado estrechas. En lo que se refiere al primer factor, el diferente entroncamiento con vencedores y vencidos, muchos de los hijos de los vencedores militaron en la oposición al franquismo y entre los estudiantes e intelectuales de mi generación abundaron quienes lo hicieron en las filas comunistas, es decir, con los enemigos por excelencia que dibujaba la propaganda de la dictadura. En lo que se refiere al segundo factor, la memoria individual y familiar de la represión, es evidente que no fue lo mismo crecer en un ambiente en el que, al menos en los años más duros, los 40, se mascaban las penurias, vejaciones y humillaciones que conllevó la brutal represión en sus variadas y múltiples dimensiones: físicas, económicas, sociales, morales y psicológicas, que crecer en familias pertenecientes al bando de los vencedores o que, por cualesquiera otras razones, no se vieron afectadas directamente por la represión. Por lo que respecta al tercer factor, la mayor o menor actividad desarrollada en contra del régimen, es necesario destacar que en los 35 años de dictadura la base social del franquismo se amplió. Pasada la fase de tentación fascista, el régimen no fue de movilización, sino al contrario, de desmovilización política. En términos generales, los mecanismos de represión, aunque siempre presentes, fueron aflojando el dogal con que constreñían a la sociedad española. Los años 60 definitivamente no fueron iguales a los 40. La división entre oponentes activos a la dictadura y quienes se acomodaron con ella, siquiera pasivamente, puede explicar por qué en tantas familias españolas duró durante demasiado tiempo la renuencia a hablar de la guerra y de los años más duros de la posguerra. Que el recuerdo subsistía es evidente. El director de una investigación sobre el impacto de 10 años de exhumaciones ha recordado que en las primeras, cuando él hizo las primeras, y esto ocurrió a finales de los años 90, había todavía muchísimo miedo. Francisco Ferrandiz, que tal era el director, afirmó en El País del 21 de octubre pasado, cito: «Mucha gente que vivió la guerra civil pensaba que podía repetirse. Las fosas de la derrota fueron el eje central de la estrategia franquista para sembrar el terror. Y el hecho que hoy siga siendo tan polémico abrirlas quiere decir que de alguna manera aún son eficaces en ese sentido. Siguen funcionando como una amenaza». Fin de la cita. Tal amenaza, y aquí entra en juego el cuarto factor, no cuenta ya para una generación que ha nacido y crecido en democracia,
que está acostumbrada a que se respeten sus derechos y modos de vida y que no se ha visto expuesta a la evocación de un pasado que va esfumándose a medida que se extinguen las generaciones que vivieron la guerra y la posguerra. En estas condiciones, el cambio generacional y la creciente distancia han creado las bases necesarias para abordar desde otra perspectiva, la de ustedes, la de quienes hoy tienen entre 18 y 40 años, la de los historiadores del futuro, el pasado oculto, el de la sangrienta represión. Lo que antecede son condiciones necesarias que inciden sobre la recuperación de una memoria colectiva, perdida o reprimida. Pero hay más. Son las que explican un fenómeno, cuando menos, inquietante. ¿Por qué hay sectores en la sociedad española de nuestros días que se revuelven contra la puesta al descubierto de los resultados de la violencia de los sublevados, incluso en aquellos territorios como Castilla y León, Galicia o La Rioja, en donde apenas si hubo operaciones militares, ni mucho menos algaradas revolucionarias? No dio tiempo. La respuesta estándar, que ello depende del alto grado de credibilidad que dicho sector de la sociedad presta a la propaganda franquista o neofranquista, aun siendo cierta, no es completa. La razón fundamental, a mi modo de ver, es otra, y es doble. Por un lado, la renuencia de un actor político de primera magnitud, el Partido Popular, a enfrentarse abiertamente con todo el pasado. Por otro, la actitud combativa de la Iglesia Católica Española. Ambos actores mantienen la voluntad de no encararse con la realidad de la historia. Esto es algo sorprendente, muy sorprendente. En Francia, en Holanda, en Noruega, por ejemplo, no hay ningún partido político serio que haya impedido que se ajusten las cuentas, históricamente hablando, a las viejas formaciones fascistas, todas las cuales se hicieron con el poder en tales países de la mano de sus protectores del eje. En Dinamarca y Bélgica, casos más complejos, también se ha arrojado luz sobre los periodos oscuros. La democracia italiana, con todas sus imperfecciones, está basada en el repudio explícito del régimen musoliniano. En Austria, los oponentes al nazismo la presentaron como un ejemplo de Estado violado desde el exterior. Incluso en Finlandia, los coqueteos con la Alemania de Hitler se han explicado por el temor al abrazo del oso comunista. En casi todos ellos, las respectivas resistencias han sido honradas y los nombres de sus protagonistas esmaltan las calles y plazas públicas. No así en España. A pesar de que la transición hacia la democracia se hizo con el propósito expreso de establecer y consolidar un régimen antitético a los principios y postulados del franquismo. ¿Acaso no fue eso dar la vuelta al deseo del general y del búnker de dejar todo atado y bien atado? ¿Acaso no fue eso el deseo de reanudar la vía de la democratización y modernización de España que había inspirado a los mejores pensadores e intelectuales del país desde el siglo XIX? ¿Acaso no fue eso retomar el camino por donde quisieron transitar tantos y tantos políticos reformistas? En el caso de que la respuesta a estas preguntas sea afirmativa, ¿qué puede explicar la renuencia del Partido Popular a poner al descubierto los mecanismos y los resultados de lo que, sin duda alguna,
fue el gran principio estructural de la dictadura: el aplastamiento por la sangre y por el fuego de los hombres y las reformas de la Segunda República. ¿Acaso el recuerdo de las consecuencias del pacto de sangre que subyació a la represión? ¿Acaso la vergüenza? ¿Acaso el miedo puro y simple a la verdad? Esa verdad que nos hace libres. Porque, y en referencia a este precepto evangélico, ¿qué decir de la pasividad de la Iglesia Católica, interesada exclusivamente en la publicidad de sus propios mártires, que los hubo, y en la más amplia beatificación posible de los mismos? ¿Acaso piensan la jerarquía española y la vaticana que las víctimas de los sublevados no merecen un recordatorio? ¿Que fueron todos antirreligiosos? ¿También las mujeres y los niños? O bien, ¿no será la Iglesia Católica española una estrategia inconfesable? Si el Señor ha llamado a su seno las almas de las víctimas de la violencia franquista, ¿para qué molestarse en recuperar el recuerdo o sus restos? Si no las ha llamado a Él, a su seno, ¿para qué contrariar sus insondables designios? No tengo constancia, quizá por ignorancia culpable, de que la Iglesia Católica en otros países haya levantado objeciones a que se descubran los restos de los soldados de la Wehrmacht o de las SS, con independencia de que cayeran en el este frente a las hordas bolcheviques o en el oeste frente a las fuerzas de la democracia. Porque evidentemente la Iglesia Católica ha ahorrado siempre en tales países a las víctimas del furor hitleriano o fascista. ¿A qué se debe, pues, su, digamos, pasividad en el caso español? Señoras, señores, todas las preguntas anteriores son preguntas pertinentes, no solo en términos éticos y morales, también lo son en términos estrictos de justicia histórica. En la situación descrita en España, dada la combatividad de dos importantes actores políticos por evitar que de la reconstrucción del pasado se extraigan las consecuencias oportunas, la memoria histórica se ha convertido en buena medida en un concepto que ha salido del marco científico. En España ha adquirido una tonalidad operativa. En torno a él se activan y se han agrupado todos los que no están dispuestos a que la larga sombra de la dictadura siga proyectando su ominosa influencia sobre la evolución y las perspectivas futuras de la sociedad española. Si la historia se escribe siempre desde las inquietudes y preocupaciones del presente, habrá que poner en primera línea, como elemento explicativo último de la anomalía española, la escisión político-ideológica de la sociedad de nuestros días, que retroalimenta una determinada visión del pasado. No en vano, ya lo dijo Orwell en frase supermanida, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Pero, ¿acaso gustaría al sector más combativo contra la memoria histórica volver a las delicias políticas, ideológicas e institucionales de la dictadura? Y de ello se desprende otra cuestión. ¿Por qué los españoles demócratas debiéramos permitir que se siga jugando con nuestro pasado, con nuestro derecho a saber y con nuestro deseo de configurar un país mejor y más libre para nuestros hijos? La respuesta a esta pregunta no es responsabilidad única de los historiadores.
Lo que los historiadores podemos hacer es contribuir con nuestro trabajo, basado en la evidencia primaria, relevante, de época, a deshacer la pseudohistoria, a desenmascarar una mitología sobre la guerra y la dictadura que continúa vendiéndose a precio de saldo,